Es un derecho real, constituido sobre inmuebles, que no dejan por eso de permanecer en poder del deudor, como aparece en el artículo 2432 del Código Civil. La hipoteca es un derecho real. Uno de los principales más comunes es el derecho a la propiedad. Este se denomina como dominio de la cosa, es decir, la facultad jurídica de aprovecharse y disponer de la cosa. Este poder jurídico indica que la cosa está sometida a disposición del dueño, siempre respetando las limitaciones establecidas en la ley. Los derechos que nacen de la propiedad son la ocupación, la accesión, la tradición y la sucesión de la cosa por causa de la muerte. Es indivisible. Según el artículo 2433 del Código Civil, la hipoteca es indivisible y por tanto cada una de las cosas hipotecadas a una deuda y cada parte de ella son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella. Es un negocio solemne. La Constitución del Derecho Real de Hipoteca exige invariablemente dos solemnidades: la escritura pública e inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, como está consagrado en los artículos 2434 y 2435 del Código Civil. En general, toda hipoteca debe constituirse por escritura pública, pero excepcionalmente los institutos oficiales dedicados a la construcción de viviendas para la clase obrera y clase media pueden asegurarse en razón del precio de la vivienda mediante hipoteca celebrada por escritura privada. La escritura pública de hipoteca debe inscribirse en la matrícula correspondiente al inmueble. La escritura pública debe inscribirse dentro de máximo 90 días subsiguientes a su otorgamiento, como lo consagra el decreto 1250 en el artículo 32. La hipoteca recae en inmuebles individualizados. La principal diferencia entre hipoteca y prenda de derecho común estriba en que la prenda recae en cosas muebles y la hipoteca en cosas inmuebles. En la prenda de derecho común, el constituyente debe hacer entrega de la cosa al acreedor. En cambio, la hipoteca no implica entrega del inmueble al contenido del contrato hipotecario. La escritura pública debe contener los elementos esenciales de la hipoteca. Primero, los nombres del deudor y del acreedor, el nombre del propietario de la finca si se trata de hipotecas constituidas por un tercero, la enunciación del crédito asegurado y su exacta determinación o el importe máximo a que se extiende el inmueble, que se graba con una identificación completa y la fecha del contrato. Capacidad para constituir hipoteca. No podrá constituir hipoteca sino la persona que sea capaz de enajenar, y siempre que se llenen los mismos requisitos exigidos para la enajenación, según el artículo 2439 del Código Civil. La hipoteca es facultad de enajenación
pues el propietario transmite al acreedor la facultad de disposición jurídica, aunque solo puede realizarla en subasta judicial. Esa facultad de disposición jurídica enseña que el dominio del propietario se encuentra limitado, es decir, grabado. Naturalmente que el propietario del inmueble puede disponer del dominio limitado de la misma manera que el nudo propietario puede disponer del suyo, como está en el artículo 2440 del Código Civil. La plena capacidad de enajenar inmuebles se exige únicamente en el constituyente, pues solo él enajena y no en el acreedor, quien se limita a asegurar un crédito. De lo dicho se desprenden las siguientes consecuencias. Primero, el menor de edad no puede enajenar ni hipotecar sus bienes raíces sin autorización judicial, la cual no se concederá sin conocimiento de causa, pero puede obligarse libremente y aceptar una hipoteca para seguridad de sus créditos. Así está en el artículo 345 del Código Civil. El tutor o curador no podrá, sin previo decreto judicial, enajenar bienes raíces del pupilo, ni gravarlos con hipotecas. El decreto judicial no se dará sino por causa de utilidad o necesidad manifiesta. Así aparece en el artículo 483. Y tampoco puede aceptar una hipoteca en representación del pupilo sin autorización judicial. El contrato de hipoteca se celebra entre el constituyente de la hipoteca y el acreedor, generalmente entre el deudor y el acreedor. No obstante, el constituyente puede ser un decreto como lo manifiesta el artículo 2439, párrafo 2 del Código Civil. En consecuencia, se requieren dos declaraciones de voluntad, la del constituyente y la del acreedor. Como se trata de un contrato solemne, dichas declaraciones de voluntad deben ser consignadas en un instrumento notarial, y así sucede en la mayoría de casos. Pero se pregunta, siendo la hipoteca negocio de enajenación únicamente para el constituyente y no para el acreedor. La hipoteca se extiende sobre las partes integrantes, cosas accesorias y mejoras que se encuentren o realice dentro de los linderos del inmueble hipotecado, pero no se extiende sobre los inmuebles colindantes que adquiera posteriormente el constituyente, pues no son mejoras, aunque el propietario los una al primer fondo. Se extiende también sobre los frutos civiles y sobre los frutos naturales, según el artículo 2446. La hipoteca se extiende sobre las pensiones devengadas por el arrendamiento de los bienes hipotecados. Esta regla se amplía a toda clase de frutos civiles, por ejemplo, los dividendos o participaciones que correspondan al propietario por el aporte hecho a una sociedad del inmueble hipotecado. La hipoteca sobre un usufructo o sobre minas y canteras de propiedad particular se extienden a los frutos no percibidos y a las sustancias minerales no separadas de el suelo, según el artículo 2447. Tiene también a las indemnizaciones que correspondan al propietario del inmueble en razón de los daños causados por terceros o por el valor del seguro del inmueble, artículo 2446. Si el inmueble fuera expropiado por causa de utilidad pública, la hipoteca cambia de objeto y recae entonces sobre el valor de la indemnización, como lo vemos en la imagen del metro de Bogotá.
deudor constituye una nueva hipoteca sobre el mismo bien, el primer acreedor será pagado con preferencia a los acreedores hipotecarios posteriores, pues conforme el artículo 2499, los créditos hipotecarios se pagarán en el orden de las fechas de las hipotecas, es decir, las inscripciones de la escritura pública. 2451 establece sobre este asunto: si la finca se perdiere o deteriorase en términos de no ser suficiente para la seguridad de la deuda, tendrá derecho el acreedor a que se mejore la hipoteca, a no ser que consienta en que se le dé otra seguridad equivalente, y en defecto ambas cosas podrá demandar el pago inmediato de la deuda líquida, aunque esté pendiente el plazo, o implorar las providencias conservativas que el caso admita, si la deuda fuera ilíquida, condicional o indeterminada. Puesto lo que constituye esencialmente la acción hipotecaria en derecho colombiano es la facultad que tiene el acreedor de realizar el valor de la finca hipotecada mediante subasta judicial, por una parte, y por otra, la de pagarse con preferencia de los demás el crédito garantizado con la hipoteca. Debe reunir tres condiciones: una referente al mismo derecho de hipoteca, otra que se relaciona con el derecho gravado con hipoteca y una última con el crédito caucionado. Primero, la existencia de la hipoteca debe acreditarse con la respectiva escritura pública debidamente inscrita en el registro de instrumentos públicos. El acreedor hipotecario debe acreditar además que la finca gravada hipotecariamente pertenece o pertenecía al constituyente en el momento de celebrarse el contrato hipotecario, y no es necesario acreditar que la propiedad pertenece actualmente al deudor hipotecario, pues la hipoteca ha podido constituirle un tercero o haberle enajenado el constituyente. Esta prueba está igualmente ligada al registro, ya que solo el propietario puede hipotecar. Finalmente, debe acreditarse la existencia del crédito garantizado con la hipoteca, en razón de ser esta accesoria a aquel.